El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. No ceden gobierno ni indígenas en sus posiciones, pero mañana reanudan diálogo. El bloqueo indígena comienza a afectar precios en Corabastos de Bogotá. Departamento del Cauca totalmente bloqueado. Centenares de vehículos paralizados. Crecen pérdidas. Declarado culpable expresidente de Corfi Colombiana José Elías Melo por sobornos de Odebrecht. Caso Ambuila. Fiscalía investiga empresas fachada para lavar dinero. Canciller dice que aumento de cultivos de coca también es provocado por consumo de norteamericanos. Vargas Lleras se equivoca, dice el gobierno. Tribunal de Barranquilla ordena embargo de Galeón San José. 1,5 millones de consultas por epidemia gripal. Investigan abuso sexual en Universidad Distrital. Estudiante fue violada. Confusión sobre futuro de Guaidó en Venezuela. La diseñadora Silvia Cherasi ultima todos los detalles para su gran desfile mañana de apertura en el Bogotá Fashion Week 2019. Al final de la misión los espero con la talentosa barranquillera desde Ágora Centro de Convenciones de Bogotá. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Por qué el matrimonio político Vargas Lleras Casa Char está en trámites de divorcio? 2. ¿Qué hay detrás de todo el enredo entre Germán Vargas Lleras y la Casa Char? 3. La prestigiosa Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, estrena rector. Tengo ñapa. ¿Qué hacía un canasto en el Consejo de Bogotá? 1, 2, 3 y mi ñapa telefónica al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Mañana se reanuda el diálogo entre el gobierno y los promotores de la minga indígena que mantiene bloqueada la vía panamericana. La parálisis por el corredor vial completa 21 días. Las dos partes no ceden en sus posiciones. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo y por eso mañana estará en Cauca buscando reiniciar las conversaciones con los indígenas. Sí, mañana estaremos nuevamente en el Cauca, ya está definido dónde se van a realizar y bueno, esperamos que ahora sí sea la oportunidad de firmar un acuerdo con el CRIC de otro lado en la Delfina. Hoy tuvimos un incidente y es que el equipo de gobierno no pudo entrar, no se le permitió la entrada al punto de los diálogos, pero insistimos, el gobierno sigue listo a mantener el diálogo y a poder llegar a unos acuerdos con los sectores indígenas. Sin embargo, los indígenas que lideran las protestas en Cauca y otras regiones del país que estuvieron en Bogotá aseguran que el gobierno no tiene aptitud de solucionar el paro. El gobierno no tiene actitud de hablar con los pueblos indígenas y al no tener buena actitud, pues esto se ve que la minga siga creciendo y calentando mucho en las comunidades y sumarse y que hoy crezca la minga no solamente con los pueblos indígenas, sino que se suman otros sectores. Mañana las partes volverán a la mesa con las posiciones prácticamente intactas. El presidente Iván Duque no viajará a dialogar mientras se mantengan los bloqueos y los manifestantes no levantarán las barricadas hasta que el presidente llegue a la zona. Comerciantes de las centrales de abastos reportan afectaciones y alzas en los precios de los alimentos que provienen del suroccidente del país, donde se desarrolla la minga indígena. Los bloqueos en la vía panamericana empiezan a afectar las centrales de abastos en el interior del país, que empiezan a reportar alza en los precios de los alimentos y baja calidad en algunos productos. El plátano, la papa pastusa, la arveja y el limón, productos que vienen desde el suroccidente del país, ya empiezan a subir de precio. La cebolla estaba 15 a 20 el atado, está a 70.000. El atado de cebolla larga. Preocupante, si esa minga ya no nos abren ese espacio rápido, yo creo que nos va a tocar aquí presionar un poquito el bolsillo. Por su parte, la SAC reporta pérdidas totales solo en esta región del país por 80.000 millones de pesos. El dirigente hace un llamado al gobierno para que se busquen procesos judiciales que no solo levanten el bloqueo, sino que se reparen los daños económicos. Por responsabilidad civil, por los daños económicos que se han venido generando. Hay que recordar que los productores de papa, los productores de leche, los transportadores, los comerciantes, todos han tenido pérdidas que superan más de los 80.000, 90.000 millones de pesos y alguien tiene que responder por esto. Este martes inician los diálogos entre el gobierno y la minga indígena. Y en el Cauca, con el paso de las horas, la situación se agudiza por el bloqueo de la vía panamericana.
En el terminal de transportes de Popayán, el impacto económico negativo es millonario por cuenta del bloqueo de 3 corredores viales. Su estimado es de 700 millones de pesos en pérdidas diarias. Estimamos también que se han dejado de movilizar más o menos 350.000 personas entre saliendo y entrando al departamento del Cauca. En Popayán, los conductores dicen que el aumento inesperado del precio de combustibles les genera pérdidas en sus actividades diarias. Si miran en la otra bomba, los precios están en 9.786 pesos de la corriente y acá le subieron casi 600 pesos. Varios almacenes de electrodomésticos están pensando en adelantar las vacaciones de sus empleados, mientras que el sector de la construcción decidió cerrar varias obras. Y nosotros no tenemos un músculo financiero para sostener 23 días de paro. Hoy ya se presentan unas afectaciones muy grandes, como son el cierre de 3 constructoras. Hoy completamos 4 días de la ruptura de negociaciones entre los sectores declarados en Minga y el gobierno nacional. El 29 de abril se conocerá la condena contra el expresidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, hallado culpable por interés indebido en la celebración de contratos por el caso Odebrecht. Melo anunció que apelará la decisión. El juez del caso señaló que José Elías Melo, en su condición de coautor por el caso de los sobornos de Odebrecht, debe ser condenado. Para el juez, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que Melo sí sabía de los sobornos que se estaban entregando. Y ello se hizo, como él lo manifestó, con conocimiento y anuencia de José Elías Melo Acosta. Hubiera bastado hasta ese momento para corroborar la existencia del cohecho por dar o ofrecer. El expresidente de Corfi colombiana habló, reveló que el próximo 29 de abril, día en que se conocerá el monto de la condena, la defensa apelará a la decisión. No estamos conformes de ninguna manera con el fallo que se produjo. Vamos a apelar este fallo. Ratificó además que es respetuoso de la ley. No he querido ni querré hacer presión sobre los jueces, sobre los magistrados en cuanto a sus decisiones. Sin titubeos, Melo aseguró una vez más que es inocente. La Fiscalía investiga varias empresas fachada que sirvieron para dar apariencia de legalidad a los sobornos que recibió la familia de quien fuera inspector de la DIAN en Buenaventura, Omar Ambuila, procesado por favorecimiento de contrabando. La vida de lujos de Jenny Ambuila, hija de Omar Ambuila, jefe de controles del puerto de Buenaventura, llevaron a su captura luego de que la Fiscalía detectara una red de contrabando que pagaba millonarios sobornos a funcionarios de la DIAN. Relojes de alta gama, mandaba personalizar sus maletas Louis Vuitton, y pues eso es un ritmo de vida que es muy difícil de sustentar, bien sea a partir de un emprendimiento o con el salario y los recursos que manifestaban. Las finanzas de Jenny Ambuila no pudieron ser justificadas tras la compra de un Lamborghini, una camioneta Porsche, un reloj de diamantes y el pago de un lujoso apartamento en Miami. La defensa ha manifestado que ella era influenciadora y tenía unos emprendimientos, pero pues al observar los emprendimientos y al observar su perfil financiero, esa puede ser la excusa, pero eso no justificaba ni tenía cómo soportar ese ritmo de vida que ella se daba. La Fiscalía indaga la creación de empresas fachada en las que ingresó el dinero. El fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió que de no ser aprobadas las objeciones a la Justicia Especial de Paz, la Corte Penal Internacional tendría el camino libre para intervenir en Colombia. Durante su intervención en la audiencia pública en el Congreso, el fiscal general Néstor Humberto Martínez reiteró que de no aceptarse las objeciones, la Corte Penal Internacional tiene el camino libre para intervenir en el país. Como se lo dije a la fiscal de la Corte Penal Internacional, eso significa, señora fiscal, que si así queda sancionada la ley, en Colombia no se estarán investigando los delitos. Y eso sabe usted en el marco del Estatuto de Roma, ¿qué significa? La puerta de entrada con tapete rojo a la Corte Penal Internacional. El gobierno, a través del alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa, aseguró que si las objeciones las rechaza el Congreso, el presidente Iván Duque firmará la ley estatutaria. Y el país sabrá que si en caso de que se rechacen esas objeciones, el presidente de la República cumple la Constitución y sanciona el proyecto de ley estatutaria. La presidenta de la JEP, Patricia Lenares, reiteró que aunque el presidente Iván Duque tiene la facultad de objetar las leyes, en este caso no son por inconveniencia, sino constitucionales. En el análisis que hacemos nosotros, ninguna de las objeciones cumple con ese requisito esencial para ser asumidas y analizadas como objeciones por inconveniencia.
Mañana radicarán la primera ponencia en la Cámara que rechaza las objeciones del presidente Iván Duque. Las autoridades capturaron a alias Navarro, mano derecha del jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Roberto Carlos Osten, alias Navarro, fue capturado en una gran operación combinada de la policía y la fiscalía realizada en Planeta Rica, Córdoba, anunció el presidente Duque. Y nos pone cada vez más cerca de alias Otoniel. El mandatario nacional destacó que ya son 540 los capturados del Clan del Golfo. Este sujeto tenía 5 relojes Rolex por valor de 120 millones de pesos y fue capturado en la fiesta de bautizo de uno de sus hijos. Contamos con información oportuna y adecuada por parte de personas muy cercanas, no solamente a este delincuente, sino también al mismo Otoniel. Dentro del Clan del Golfo hay una sangrienta disputa por los recursos que dejan las actividades ilegales de este grupo armado. El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que el combate a la droga es corresponsabilidad tanto de los países productores como de los consumidores, en clara respuesta al presidente Donald Trump. Ante la afirmación del presidente Donald Trump sobre el incremento de la llegada de la cocaína a los Estados Unidos a partir del arribo del presidente Duque a la presidencia en Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que este gobierno recibió una herencia maldita, pero que este es un problema que debe ser tratado en forma integral y en corresponsabilidad mundial. Es decir, actuando simultáneamente contra todos y cada uno de los elementos de esa cadena criminal. El canciller colombiano reveló que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió a través suyo un mensaje a la Unión Europea presentando el itinerario de la transición hacia la democracia en Venezuela a partir de la salida del dictador Nicolás Maduro. Colombia debe resaltar que apoya ese camino, que apoya ese itinerario. El canciller anunció también que la ayuda humanitaria será transportada a Venezuela por la Cruz Roja Internacional por decisión del presidente interino Juan Guaidó. El consejero político del presidente Iván Duque, Jaime Amín, aseguró que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras está equivocado en las acusaciones sobre presuntas presiones políticas y burocráticas a miembros del Partido Cambio Radical para conseguir votos en el Congreso. Para el gobierno, Germán Vargas Lleras está tan equivocado en sus acusaciones sobre presuntas presiones burocráticas para congresistas de Cambio Radical que, como se dice popularmente en el juego del billar, tacó burro. La discrecionalidad que ha utilizado como mandatario el presidente Duque está únicamente basada en los conocimientos, la experiencia y la idoneidad de cada uno de los funcionarios en el nivel central y regional para ocupar esas responsabilidades. Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que el de Duque es un gobierno limpio y serio y que no entiende cómo haya personas que quieran dañarlo. Están apostándole a ver cómo se daña un gobierno, me parece que no tiene la altura que uno esperaría de quienes han pasado por responsabilidades inmensas al frente del Estado. El consejero Amín recalcó que Vargas Lleras y su partido deben tener coherencia, porque en el gobierno pasado criticaron la JEP y ahora no apoyan las objeciones que hace el presidente Duque. El Tribunal de Barranquilla ordenó el embargo del tesoro que se encuentra en el Galeón San José. El Tribunal Superior de Barranquilla, a través de la Sala Octava de Decisión Civil de Familia, ordenó mantener el secuestro del tesoro que se encuentre en el Galeón San José, en la profundidad del Mar Caribe. Esta decisión es el resultado de la apelación de la firma Shishir Armada, que reclama el 50% del tesoro, tal como lo decidió la Corte Suprema de Justicia. Para la firma norteamericana, el fallo del tribunal es una garantía para el cumplimiento de la sentencia del 12 de octubre del año 1994, que le entregó la mitad del tesoro. Se dispararon las enfermedades respiratorias. 1,5 millones de consultas han sido atendidas en todo el país en lo corrido del año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, este año han sido atendidas por infección respiratoria aguda 1.506.000 personas, tanto en consulta externa como en urgencias. La mayoría de pacientes, 459.155, son menores de 5 años. Digamos que la humedad está relacionada con una concentración de la polución. Y eso hace, pues evidentemente, que tanto la humedad como la polución estén asociadas con un aumento en la infección respiratoria. Las zonas donde se han incrementado las consultas externas y urgencias por infección respiratoria son Arauca, Bolívar, Cartagena, Casanare, Chocó, Córdoba, La Guajira, San Andrés, Santander y Sucre. Hay indignación en Bogotá por la muerte de una menor de 3 años, quien presuntamente habría sido víctima de maltrato y abuso.
La niña llegó con múltiples golpes y un brazo fracturado al hospital de Kennedy, donde pese a los esfuerzos de los médicos falleció horas después. Hay unos signos de una violencia en contra de la niña y por eso las autoridades judiciales están investigando la situación en la que se dio y quiénes fueron los causantes de este hecho. La pequeña ingresó en la tarde del domingo en los brazos de su madre, quien atribuyó su grave estado de salud a un accidente casero. La mamá de la niña me dijo que se había caído ella de la cama. Las autoridades investigan si la menor fue víctima de abuso sexual. Estamos en el marco de la investigación. No descartamos ninguna posibilidad. Según datos del distrito, en el último año se denunciaron 1.343 casos de maltrato contra menores en la capital. Las localidades con más denuncias fueron Ciudad Bolívar, Bosa y Usme. Las autoridades investigan el presunto abuso sexual de una estudiante dentro de la Universidad Distrital. La víctima señala a sus propios compañeros. La denuncia fue hecha por una estudiante de 19 años del programa de física, quien asegura que fue víctima de abuso sexual por parte de 3 de sus compañeros en el interior de la Universidad Distrital, sede de La Macarena. Tengan la seguridad de que con ese acopio de pruebas iniciales se va a obrar de manera pronta, firme, exigente y rigurosa a fin de castigar como se debe un acto de esta naturaleza que es horrendo. El rector anunció medidas de seguridad para el campus. Esto obligará a tomar medidas mucho más rigurosas de prevención, de vigilancia. Y es que no es la primera vez que se registra un caso como estos al interior de la Distrital. En octubre del 2014 ya se había denunciado una violación. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el retiro de la inmunidad parlamentaria del autojuramentado presidente interino Juan Guaidó. La decisión da luz verde a la detención del líder opositor. Esther Yáñez es nuestra corresponsal en Caracas con todos los detalles. Esther, buenas noches. Sí, saludos desde Caracas. Pues más malas noticias para Juan Guaidó. Después de su inhabilitación política, llegó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de este país que pide allanar su inmunidad parlamentaria por violar las medidas cautelares que le impuso este tribunal, entre otros la prohibición de salir del país. Juan Guaidó asegura que se trata de una persecución de la dictadura. ¿Crees que ya te van a detener? Recordemos, esto es persecución, esto es dictadura. La noticia llega en mitad de la peor crisis eléctrica del país. Los apagones están provocando que tampoco haya agua y las colas por toda la ciudad en busca de fuentes o manantiales abundan. La situación es dramática y la tensión aumenta en las calles. La verdad que nunca había una situación tan desagradable en mi vida y más con el niño. El gobierno de Maduro ha anunciado 30 días más de racionamiento, pero no ha dado detalles sobre cómo lo hará. Los expertos dudan de que el sistema eléctrico vuelva a recuperarse por completo. Un sistema que está débil, como un enfermo que tiene malo el corazón y tiene un preinfarto. Evidentemente, después de un preinfarto, ya no va a estar igual que antes del preinfarto. Por su parte, siguen suspendidas las clases y la jornada laboral culmina desde hoy a las 2 de la tarde. Y por su parte, Nicolás Maduro ha vuelto a hablar hoy, ha dicho que se trata de un golpe de Estado eléctrico y en mitad de la crisis ha cesado al anterior ministro de Energía, Mota Domínguez, y ha nombrado a un nuevo ministro. Se trata del ingeniero técnico caraqueño Igor Gaviria. Para CMI, la noticia desde Caracas, Venezuela, Esther Yáñez. Esther, gracias. El Papa Francisco llamó la atención de los medios de comunicación al asegurar que actualmente cometen 4 pecados. Uno de ellos, la coprofilia, el amor a la caca. Primero, la desinformación. Segundo es la calumnia. Tercero, la difamación. Y cuarto, la coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a... literalmente amor a la caca. El pontífice también hizo referencia al escándalo que sacude a la Iglesia Católica. Si yo hubiera ahorcado 100 curas en la Plaza San Pedro, abusadores, qué bien, ya hay un hecho concreto. Hubiera ocupado espacio. Y mi interés no es ocupar espacio, sino iniciar procesos sanadores. El Santo Padre también habló sobre el polémico muro del presidente Donald Trump, la crisis migratoria en Europa y hasta la situación en Venezuela. El Banco Agrario ampliará el plazo para el pago de las deudas en mora del sector caficultor. La cifra económica del día.
Con el fin de mitigar las pérdidas del sector agropecuario, en especial de los caficultores, el gobierno ampliará el plazo para algunas obligaciones financieras. La cartera vencida suma 600.000 millones de pesos de los 7 billones de pesos que suma en total la deuda de los pequeños productores. Se adelantan reuniones para buscar la mejor salida a la deuda de los agricultores. Estamos estudiando caso por caso para que en aquellas situaciones excepcionales donde no puedan pagar su próxima cuota, pues nosotros les hacemos reperfilamientos de deuda, reestructuraciones. Lo que sí no podemos hacer es condonar deudas ni condonar intereses, pero eso lo entienden los cafeteros. Los cafeteros saben que el Banco Agrario es un banco que no recibe recursos del presupuesto nacional, a pesar de ser público, y así debe ser. Las dignidades esperan una pronta solución. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones inició el proceso de asignación de permisos para acceder al espectro. Según el cronograma, antes de diciembre estará adjudicándose el uso del espectro en las bandas 700 y 1900 MHz. El ministerio informó que se trata de garantizar una mejor prestación de servicio con más y mejor conectividad de parte de los operadores. El gobierno tiene listo un plan para que todos los profesionales independientes emitan la llamada factura electrónica. La factura electrónica será en adelante la única prueba reina en materia de impuestos para la DIAN. Los del régimen simple, los profesionales liberales y todos los pequeños comerciantes van a tener que empezar a facturar a través de la factura electrónica. Se harán ajustes en las facturas de los grandes supermercados. Si no tiene identificado quién es el comprador de ese producto, no va a poder solicitar el costo del gasto en el impuesto descontable en cada uno de los impuestos que corresponde. La venta de vehículos creció 3.3% en marzo. De acuerdo con el informe de FENALCO y la ANDI, en el tercer mes del año se vendieron 20.170 unidades. En el acumulado del año ya se han vendido 54.551 automotores. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,37% a 1.581 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 1,52% a 14.740 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 2,69% a 1.630 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.146 pesos con 81 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.915 pesos y la venden en 2.955 pesos. Un euro cuesta 3.521 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 92,10 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62,77. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69,20. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.460 pesos. La Federación Colombiana de Fútbol canceló hoy el microciclo que había previsto con jugadores de la liga local para 23 y 24 de abril en Bogotá. La razón, muchos jugadores que interesan a Carlos Queiroz tendrán actuación esta semana con sus clubes. Ya regresamos. Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, aplaza su gira internacional porque esta semana será sometido a una cirugía de corazón. Después de comerciales les contaremos todos los detalles desde Ágora, centro de convenciones, porque mañana será la gran apertura del Bogotá Fashion Week 2019. Hola, muy buenas noches para todos ustedes y feliz inicio de semana. Yo los saludo desde Ágora, Centro de Convenciones de Corferias, porque precisamente en este lugar se dará inicio mañana al Bogotá Fashion Week 2019, el evento de modas más importante de la capital del país. También les cuento que hace unas horas habló con nosotros Silvia Cherasi. La diseñadora nos contó detalles de su colección que presentará mañana en la inauguración. A menos de 24 horas que inicia el Bogotá Fashion Week 2019, la diseñadora encargada de abrir la programación oficial es la barranquillera Silvia Cherasi, quien ultima detalles en su nueva creación, con la que regresa a las pasarelas bogotanas. Estoy presentando mi colección Otoño-Invierno 19. Es una colección llena de poesía, llena de romanticismo, llena de magia, de encanto y un poco melancólica al mismo tiempo. Un poco por el mood, por los colores profundos, colores, telas maravillosas, telas extraordinarias, intervenidas, como siempre que me fascina intervenir las telas. Poeticus es el nombre de esta nueva colección con la que la barranquillera propone a través de estampados geométricos
mostrar su universo literario. Empecé, siempre me ha encantado los contrastes, la mezcla de estilos, la mezcla de texturas, combinar cuadros con rayas, con flores. La pasarela de Silvia Cherasi será mañana a las 8 de la noche en Ágora, Centro de Convenciones de Bogotá. Para el artista colombiano Joaquín Restrepo, el arte no tiene fronteras. Él se convierte en el primer nacional en tener una obra en Chengdu, China, un intercambio cultural del cual nos mostró un adelanto. Las noticias culturales para Colombia continúan y son muy positivas. En esta ocasión se trata de Joaquín Restrepo, un joven paisa de 34 años reconocido a nivel internacional por sus creaciones. El primer artista colombiano con una magna obra en Chengdu, China. Todo comenzó con una escultura, ¿sí? Cuando yo ya empecé a mirar y vi el tamaño del parque, pues yo lo primero que dije es, pero solamente quieren una. Entonces me dijeron, Joaquín, ¿cuántas estás dispuesto a hacer? Y yo les dije, pues ¿cuántas están dispuestos ustedes a que hagamos? Me dijo, es abierto. Entonces yo les dije, pues arranquemos si quieren con 20 esculturas. Entonces la idea es hacer unas 20 esculturas más o menos entre los 5 y los 20 metros de altura. De esta forma, Bogotá entra a ser parte del grupo de capitales nombradas Ciudades Internacionales de la Amistad y la Cooperación. Un joven promotor que abre fronteras y acerca culturas y que tendrá expuestas sus 20 esculturas en el sendero verde urbano más largo del mundo. A sus 75 años, Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, confesó que será sometido a una cirugía de corazón. El vocalista de la legendaria banda canceló sus conciertos en Estados Unidos y en Canadá. En familia, así se encuentra Mick Jagger en Miami, Estados Unidos, luego que revelara los motivos de la cancelación de la gira de los Rolling Stones por Norteamérica. El músico ha confirmado que padece una dolencia cardíaca, la cual lo ha obligado a posponer su agenda laboral para someterse a una cirugía para sustituirle una válvula cardíaca y reemplazarla por un stent coronario, tubo que se coloca en las arterias que suministran sangre al corazón. Esta intervención se realizará esta semana en Nueva York, por eso el músico británico debe estar totalmente en reposo. La gira pospuesta de los Stones tiene 17 fechas. Luego de la cirugía de Mick Jagger, se debe esperar cómo reacciona su corazón para que prosiga con su rutina musical. Esto es todo por el momento en las noticias del entretenimiento. Nos vemos en la última emisión de CMI con más noticias y detalles. Chao. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Por qué el matrimonio político Vargas Lleras Casa Char está en trámites de divorcio? 2. ¿Qué hay detrás de todo el enredo entre Germán Vargas Lleras y la Casa Char? 3. La prestigiosa Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, estrena rector. Tengo ñapa. ¿Qué hacía un canasto en el Consejo de Bogotá? 1, 2, 3 y mi ñapa telefónica después de Pregunta Yani. Muy buenas noches. Una columna publicada ayer domingo por el doctor Germán Vargas Lleras en El Tiempo provocó una polvadera política sin nombre. Nuestro invitado esta noche es el doctor Germán Barón Cotrino, senador de la República, y quien es el portavoz, digamos, usted es vocero, ¿no? No soy el vocero, pero he estado en todas las reuniones y tengo conocimiento de los hechos que han venido sucediendo. ¿Hasta dónde el enfrentamiento entre Vargas Lleras y la Casa Char es irreparable? En mi opinión, es una circunstancia que se puede obviamente dialogar para volver a la unidad del partido que se necesita. Que hoy se perdió, hoy no está, hoy no existe. En este momento puede estar maltrecha, pero se puede arreglar. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que ha habido inconvenientes y molestias de lado y lado, sí, y en mi opinión la molestia primera surge del hecho de que le hayan mentido a quien es director nacional del partido con respecto a la participación en la votación del Plan Nacional de Desarrollo, también es cierto que nuestra fortaleza depende de la unidad y que ellos han sido unos aliados de toda la vida, históricos, sí, desde cuando inició su carrera política Germán Vargas y después el doctor Char ha sido una persona determinante en las campañas que él ha desarrollado. De otra manera, el voto del senador Díaz Granados y algún voto del Partido Liberal fueron los 3 votos, 2 de Cambio y 1 liberal que salvaron el plan de desarrollo, contra lo ordenado por
Germán Vargas en el cambio radical y César Gaviria en el cambio liberal. Sí, es cierto. Es cierto, pero en esas circunstancias pesan otras condiciones y otro tipo de consideraciones. ¿Cuáles son ellas? Pues sí, es cierto, molestó, se hizo un llamado de atención, seguramente habrá alguna reunión más adelante en aras de poder llegar a unos acuerdos y un respeto por las decisiones de bancada. ¿Una reunión entre? Pues debería haber una reunión entre la Casa Char y quienes representamos los seguidores de Germán Vargas Lleras. Es decir, ¿usted cree que esto no es irreversible? Pues aspiraría que no, yo no puedo asegurar que suceda en el futuro, pero aspiro a que no porque la fortaleza del partido está en su unidad y porque obviamente nosotros tenemos la idea de seguir presentando proyectos de ley que sin esa unidad son inviables. Pero la columna, las afirmaciones del doctor Vargas en el tiempo son muy duras contra la Casa Char. Son muy duras porque en una circunstancia tan grave como esa no podía pasar desapercibida. Lo que él dice de alguna manera tiene razón. ¿Pero cuál fue la circunstancia grave? Pues el haberle mentido en una circunstancia en donde ellos afirmaban que iban a estar en Valledupar y se lo estaban diciendo, mientras tanto estaban viajando para Bogotá a asumir una posición en el plan de desarrollo. Pero más que incluso esa parte formal, Yamil, lo que importa es saber por qué lo hicieron, como en la ley de financiamiento. Pues Vargas Lleras sugiere que hubo mermelada. Esa es una de las sugerencias, pero la otra es que después de un análisis muy serio de haber estudiado las leyes, tanto la de financiamiento como la ley del plan de desarrollo, decidimos no acompañarla por una serie de incoherencias. Entonces lo otro es lo formal, pero lo de fondo era, asumimos un compromiso como bancada de no votar esas leyes. Por eso, pero el doctor Jaime Amin, portavoz de la Presidencia de la República, dijo hoy que no es cierto que le hubieran ofrecido nada a ningún parlamentario de Cambio Radical. El tiempo definirá si eso es cierto o no, porque en estas circunstancias, si bien no es el presidente, sí ha habido muchas de las personas que él lo representan que vienen haciendo ofrecimientos en ese sentido. Yo no voy a descalificar, ni conozco el caso concreto de Díaz Granados, pero lo que sí debo decirle es que en muchos casos sí ha venido sucediendo y puede que no sea autorizado por el presidente, pero genera un ambiente que perturba, porque si nos dicen que nos declaremos como partido independiente, no se puede vulnerar esa condición socavándola por medio de ofrecimientos. Pero usted dice, doctor Germán, que en muchos casos sí ha venido sucediendo. ¿Sí ha venido sucediendo qué? Que les han dicho... Inmediatamente después de conversión. ¿Su respuesta? En varios casos se oyen comentarios de varios parlamentarios de diferentes partidos en donde pues los busca el gobierno, los llama y obviamente no se trata de mermelada en el sentido de contratos, pero sí entiende uno que los están llamando para ver de qué manera logran que los acompañen en sus proyectos de ley y no propiamente por la argumentación, sino por circunstancias de orden de participación en los gobiernos regionales. Ahora mire, doctor Germán, una de las cosas que quedó clara hoy, a raíz de dos titulares, uno ayer y otro del diario El Heraldo de Barranquilla, es que Alejandro Char, hijo de Fuad Char y cabeza política del grupo hoy, sería aspirante a la presidencia de la República. ¿Esa es una pregunta o...? No, le afirmo. Es una afirmación. Tiene toda la legitimidad. Es una persona que ha venido haciendo una labor reconocida en Barranquilla, representa un sector importante del Caribe, es una persona que ha venido desarrollando una carrera como senador, como alcalde, nuevamente como alcalde, tiene una popularidad alta, tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, las circunstancias dirán si sí o si no será una persona que tenga el acompañamiento del partido, pero tiene toda la legitimidad y todas las condiciones para hacerlo. Pero se estaría en este momento viendo ya, doctor Germán, dos candidatos presidenciales dentro de Cambio Radical. ¿Cuál es el otro? Germán Vargas. Yo no lo he oído mencionar, eso habría que preguntarle a él, pero por lo pronto sería solo Alex Char. Char y Germán. Yo no podría afirmar que Germán Vargas sea candidato presidencial, no lo he oído decir eso. Alex Char sí, y tiene toda la legitimidad. ¿Y usted lo apoyaría? O mejor dicho, el grupo Germán Vargas. Pues yo no me podría comprometer 3 años antes a una campaña presidencial por obvias razones. Pero ya está en el Heraldo de hoy. Ah, bueno. Tiene toda la legitimidad. Y si es lo que define el partido, yo lo acompaño. Esas aspiraciones políticas, la eventual de Vargas Lleras y la casi segura
de Alejandro Char sería lo que está interviniendo en todo esto? No, no lo veo así. Creo que hay más una circunstancia con respecto a lo que son respeto por las palabras asumidas y el honrar los compromisos que hemos hecho en temas de orden legislativo. Eso llegará a su momento en que lo tengamos que hacer. Miren, Fuad Char, cabeza visible después de la Casa Char, estuvo ayer y antier en Montería despidiendo a Junior, que jugó un partido con un equipo mezclado, que va a la Copa Libertadores. Como estaba en Montería, pues surgió el rumor de que él hizo una visita por los alrededores. Sí, alubérrimo, para ser más claro. Eso es cierto, ¿no? No sé, habría que preguntarle a él. Pero si lo hace, está en todo su derecho de ir tratando de configurar, tiene la legitimidad para ir a contactar a quien quiera que acompañe una aspiración presidencial de su hijo. Usted ve, si finalmente se vuelve irreparable el distanciamiento que hay hoy entre Germán Vargas y Fuad Char, ¿usted ve posible que la Casa Char se vaya para donde Álvaro Uribe? Bueno, esa es una situación hipotética. Yo creo que ellos han tenido una relación cercana, es muy probable, porque de hecho Fuad Char fue, recuerde, embajador del gobierno del presidente Uribe en Portugal. Han sido siempre cercanos al gobierno del presidente Uribe, como lo han sido de cambio, pero yo esperaría que lográramos recuperar esa unidad y mantener esa fortaleza del partido. ¿Mantener a Char en la solda? Yo creería que sí. Hay quienes han dicho que lo que hay en cambio hoy es una grave crisis. ¿Eso es así? Sí, existen crisis como en todo, pero no es la más grave de todas. Yo creo que esto es susceptible de recomponerlo y aspiramos a que en la reunión que van a hacer los Char entiendan eso y que obviamente podamos trabajar de manera conjunta en temas programáticos y en temas políticos con miras a las próximas elecciones. Entonces, doctor Germán, si usted reconoce que hay una crisis en cambio radical, ¿la crisis ha sido provocada por qué? Por el incumplimiento en la palabra empeñada con respecto a una decisión de partido que se tomó y que incumplieron los senadores de la Casa Char. Es decir, el incumplimiento por parte de la Casa Char. Sí, señor. A los acuerdos, a las instrucciones que dio Germán Vargas como partido. Y que no que dio Germán Vargas como director del partido, a las que la bancada tomó por decisión mayoritaria como partido. ¿Y el arreglo cuál podría ser? Pues sentarse y el compromiso de que no vuelve a suceder, porque es que no puede pasar desapercibido una circunstancia en la cual no se honra la palabra, sobre todo cuando existen argumentos de orden técnico y cuando existen argumentos de orden jurídico, aunque también del otro lado hay unos argumentos de orden regional, lo de Telecaribe, lo de Enercaribe y ese tipo de cosas. Pero si usted asume el compromiso, pues tiene que decir si lo va a cumplir o no. Hay un senador que dijo: yo no lo puedo cumplir porque tengo unos compromisos regionales que me imponen mi comparecencia para votar el plan de desarrollo. El matrimonio político más conocido del país es el de Germán Vargas Lleras y la Casa Char. Hoy está a punto del divorcio, a punto de separación. ¿Usted cree que que se puede recomponer? Sí lo creo, por el bien del país, del partido y de muchas de las iniciativas que defendemos. ¿Sí lo cree posible? Sí, sí lo creo posible. ¿Ustedes creen lo mismo, que es posible recomponer la unión política entre Germán Vargas Lleras y la Casa Char? ¿Sí lo creen? El resultado de este sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctor Germán Barón, muchas gracias. Gracias a usted, Yamil. Enseguida viene el tradicional 1, 2, 3 de este noticiero. Nuestros secretos de hoy. 1. Las otrora vigorosas relaciones entre Germán Vargas Lleras y la Casa Char están a punto de la ruptura total. El disgusto del ex vicepresidente con los miembros de la Casa Char comenzó cuando unos congresistas afectos a Fuad Char desconocieron la orden de Vargas Lleras de no votar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque. Atendieron en cambio la que dio Char y votaron a favor. El voto del senador de cambio, Luis Díaz Granados, fue decisivo, como el del liberal Mauricio Gómez, para salvar el plan. En su columna de ayer en El Tiempo, Vargas Lleras acusa al gobierno de estar empleando mermelada para conseguir los votos que necesita en el Congreso. Siguiendo órdenes, dice Vargas Lleras, que espero no sean del presidente, sino de algún lambón con iniciativa, los señores Luis Lorduy y Andrés Betancourt
que despachan desde la Casa de Nariño, han llamado sin descanso a senadores y representantes a convenir qué grado de participación aspiran a tener en el gobierno. Vargas Lleras armó con sus afirmaciones una polvareda sin nombre y se fue de vacaciones a Estados Unidos. Dos titulares del diario El Heraldo, uno ayer y otro hoy, destapan una nueva candidatura presidencial. Se trata de la aspiración presidencial de Alejandro Char, actual alcalde de Barranquilla e hijo de Fuad. Todo apunta entonces a que la pelea entre Germán Vargas Lleras y la Casa Char no es solo por el apoyo a proyectos del gobierno del presidente Duque, sino por la candidatura presidencial en el 2022. Hay quienes afirman que si las relaciones entre Vargas Lleras y la Casa Char no se recomponen, el grupo Char iría a buscar refugio en las toldas uribistas. No se puede olvidar que Fuad fue embajador en Portugal bajo el gobierno Uribe. Pero, ¿Vargas Lleras no está trabajando también para su candidatura presidencial en el 2022? Si es así, el enfrentamiento es definitivo. Por eso, Amigos en Común los han llamado para decirles que con una división de Cambio Radical, ambos salen perdiendo, sobre todo en un año electoral. Conclusión, los dos, Vargas y Char, aceptaron reunirse para hablar de todas estas cosas después de Semana Santa. 3. Nuevo rector tiene la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Se trata del economista, analista y columnista Pedro Medellín, quien debutará como rector de una de las universidades públicas más antiguas y de mayor prestigio en el país, con casi 61 años de historia. Pedro Medellín es un experto en análisis políticos y sociales. Ha trabajado como consultor de organismos internacionales y de varios gobiernos nacionales y locales. Aunque no es cercano a ningún partido político, a Medellín se le recuerda por haber sido uno de los promotores del no en el plebiscito por la paz. A estas alturas de la vida y observando el resultado de los acuerdos, uno no sabe si el no fue bueno o fue malo. Y Miñapa. El Consejo de Bogotá se sorprendió hoy cuando en plena sesión un concejal sacó un canasto. Canasto de verdad. El concejal Juan Felipe Grillo, ante la falta de atención al debate del relleno Doña Juana, sacó su canasto y comenzó a recorrer las curules para que cada uno de los concejales depositara en él sus teléfonos celulares. Así justificó el concejal Grillo su creativo llamado de atención. Para que los funcionarios de la administración le pusieran atención a los colegas que estaban realizando hoy un debate de reciclaje en la ciudad, les pedí el favor de poner en un canasto sus celulares. Más respeto, más capacidad de interacción a través del diálogo y no pegados a una pantalla. Y tiene toda la razón. Es que eso de los celulares, vean. Perdón. Hasta mañana. Que descanse. 2 titulares del diario El Heraldo, uno ayer y otro hoy, destapan una nueva candidatura presidencial. Se trata de la aspiración presidencial de Alejandro Char, actual alcalde de Barranquilla e hijo de Fuad. Todo apunta entonces a que la pelea entre Germán Vargas Lleras y la Casa Char no es solo por el apoyo a proyectos del gobierno del presidente Duque, sino por la candidatura presidencial en el 2022. Hay quienes afirman que si las relaciones entre Vargas Lleras y la Casa Char no se recomponen, el grupo Char iría a buscar refugio en las toldas uribistas. No se puede olvidar que Fuad fue embajador en Portugal bajo el gobierno Uribe. Pero, ¿Vargas Lleras no está trabajando también para su candidatura presidencial en el 2022? Si es así, el enfrentamiento es definitivo. Por eso, Amigos en Común los han llamado para decirles que con una división de Cambio Radical, ambos salen perdiendo, sobre todo en un año electoral.
Conclusión, los dos, Vargas y Char, aceptaron reunirse para hablar de todas estas cosas después de Semana Santa. 3. Nuevo rector tiene la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Se trata del economista, analista y columnista Pedro Medellín, quien debutará como rector de una de las universidades públicas más antiguas y de mayor prestigio en el país, con casi 61 años de historia. Pedro Medellín es un experto en análisis políticos y sociales. Ha trabajado como consultor de organismos internacionales y de varios gobiernos nacionales y locales. Aunque no es cercano a ningún partido político, a Medellín se le recuerda por haber sido uno de los promotores del no en el plebiscito por la paz. A estas alturas de la vida y observando el resultado de los acuerdos, uno no sabe si el no fue bueno o fue malo. Y Miñapa, el Consejo de Bogotá se sorprendió hoy cuando en plena sesión un concejal sacó un canasto. Canasto de verdad. El concejal Juan Felipe Grillo, ante la falta de atención al debate del relleno Doña Juana, sacó su canasto y comenzó a recorrer las curules para que cada uno de los concejales depositara en él sus teléfonos celulares. Así justificó el concejal Grillo su creativo llamado de atención. Para que los funcionarios de la administración le pusieran atención a los colegas que estaban realizando hoy un debate de reciclaje en la ciudad, les pedí el favor de poner en un canasto sus celulares. Más respeto, más capacidad de interacción a través del diálogo y no pegados a una pantalla. Y tiene toda la razón. Es que eso de los celulares, vean. Adriana, al aire. Perdón. Hasta mañana. Que descanse.